Estás escuchando La Ley de la Huerta, un podcast de Grupo Sanz, episodio 4. Es muy habitual en el mundo de los creadores de contenido, influencers, youtubers, agrotubers, en este sector agro, un tema de bastante actualidad, aunque hace tiempo estuvo más de moda que ahora, que era el tema de estar creando contenido en la zona rural, en la ciudad, estar en España, en este caso, o irse a Andorra. Y es que a nivel internacional las condiciones no son las mismas para todo el mundo. Nuevas oportunidades, eh, temas administrativos, temas muy candentes que hoy en día vuelven a estar de moda en estos sectores. Y es que a nivel nacional y a nivel internacional, tanto la creación de contenido como la agricultura tienen muchas cosas en común. Hoy vamos a tratar un tema de alcance internacional y hemos decidido invitar a un experto para que nos ayude a entender qué está pasando y cómo se puede aprovechar una buena oportunidad. Y es que se suele decir que un problema, en principio, lo que puede parecer un problema, en ocasiones es una gran oportunidad. Hoy no estoy solo, sigue acompañándome desde Valencia mi compañero Manel. Manel, buenas tardes. ¿Tú crees que hay más oportunidades en casa o más oportunidades fuera? Bueno, eso da para hablar un rato. Nada, os saludo, buenas tardes a todos. Un placer estar compartiendo este rato con vosotros. Y bueno, eh, tenemos hoy un tema muy de actualidad, como siempre. Tenemos hoy con nosotros a Eduardo Díaz López, que es experto en comercio internacional. Entonces, bueno, aquí esperando un poco a ver hacia dónde llevamos esta conversación, que seguro que resulta muy interesante. Edu es diplomado en Ciencias Empresariales, Dirección Comercial y Marketing. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y tiene ya, a día de hoy, creo que más de 20 años, casi 22 si no me equivoco, de experiencia en outsourcing, en formación y consultoría. Acompaña a las empresas desde su casa, desde su origen, a cualquier parte del mundo donde hay una oportunidad comercial o de desarrollo. Edu, buenas tardes. Muy buenas tardes y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Poco más que decir a la presentación que hiciste, no sé si es demasiado, pero sí hay una cosa que me gustaría decir y es que soy de las personas que hacen lo que le gusta y para mí eso es clave. Entonces, parte de lo que os voy a contar hoy serán cosas positivas y cosas negativas que me han pasado, pero soy un entusiasta del comercio internacional, con lo cual, suceda lo que suceda en cualquier ámbito de la vida, yo siempre defenderé que cualquier empresa intente salir fuera. Siempre. Siempre será una defensa por mi parte que cualquier empresa, sea el tamaño que sea de la industria que sea, como mínimo que intente salir fuera. Por una serie de cuestiones que iremos viendo, supongo, a lo largo del día de hoy, pero yo desde el principio mi planteamiento es hay que intentar salir fuera. O sea que podríamos decir que el mercado internacional es una oportunidad que hay que tener siempre presente, hay que tener en cuenta. No es algo de que muchas veces parece que pensamos que es de una gran multinacional, ¿no? El poder internacionalizar, irte fuera con tu producto o irte fuera no a vender más, sino a vender, a tener la oportunidad porque a lo mejor en casa no puedes. En muchos sectores de la parte agro está últimamente de moda el tema del vino. Hay zonas en las que deciden que es más rentable arrancar las cepas y acogerse a una subvención que producir. Y hay otros agricultores, viticultores, que piensan que igual el cambio está en decir, oye, ¿y si modificamos el producto? ¿Y si hacemos un producto diferente con la base de la uva? Y otros, en cambio, dicen, oye, ¿y si lo que hacemos es irnos con lo que tenemos fuera de casa si aquí no lo podemos vender? Así que pensamos que igual hay que romper este, digamos, tabú de que la internacionalización es para las grandes empresas. ¿Y tú crees, Edu, que un viticultor que tenga una pequeña plantación, por ejemplo, aquí en Asturias, en Cangas de Narcea, que es un sitio pequeñito, que no tienen grandes hectáreas de planta, pueden tener la oportunidad también de internacionalizar?
Bueno, mira, a ver, ese sector es un sector que conozco, ¿vale? Que me gusta. Yo te diría que sí. Mira, eh, hay una cuestión que siempre surge cuando hablas de internacionalizar, y es verdad, y esa frase tan manida, aquí el tamaño importa, ¿vale? ¿Con eso qué quiero decir? Que no puedo hacer la misma estrategia una empresa vitivinícola que tiene un departamento de exportación con 10 trabajadores que ese pequeño viticultor de Cangas del Narcea que tiene que estar pendiente de las cepas, estar pendiente del embotellado, estar pendiente de la venta. Es evidente que el proyecto de internacionalización no puede ser igual, ¿vale? Pero dicho eso, es sorprendente que, y lo recuerdo perfectamente porque conozco ese caso, hace unos años trabajé con ellos y una de las cosas que ellos decían es, pero si mi producto hay veces que me cuesta venderlo aquí al lado, ¿cómo va a venir alguien de fuera a comprarlo? Y recuerdo perfectamente que enviamos unos mailings a determinada gente que dentro del sector del vino a nivel internacional estaban muy reconocidos y nos apareció uno que vino por Cangas a verlo. Él pasó por allí y dijo, pues, y le llamó la atención la forma de trabajar las vides, la forma heroica, la viticultura heroica. Ujú. Entonces él nos decía, ¿cómo no contáis esto? Y ellos, la sensación era, joder, tenemos algo que a alguien le gusta. Eso es lo que yo creo que te da el comercio internacional. O sea, el hecho de que muchas veces a nosotros nos cuesta ver que tenemos potencial o que tenemos algo que puede llamar la atención y que sin embargo tiene que venir alguien de fuera a decirte, oye, espera, pero tú has visto lo que tienes, has visto el ambiente en el que cultivas esto, has visto todo lo que tú... Y eso es lo que yo siempre digo, que la gente en el comercio internacional yo siempre suelo decir que si lo haces con un poco de estructura, no, digamos, no creyéndote ni que va a ser fácil ni que va a ser imposible. Siempre o empatas o ganas. ¿Cuál es el empate? El conocimiento que adquieres para hacerlo mejor aquí. Porque al final el comercio internacional te da como una rivalidad, ¿no? Tú estás acostumbrado a vender en España o en Asturias, conoces a tus rivales, lo tienes todo conocido, es un ambiente cercano, pero no sales de ese ámbito. Ujú. En el momento en el que sales fuera, percibes otras cosas, ves otras cosas, te das cuenta de otras oportunidades que a lo mejor tú no ves, con lo cual ese sería el empate. ¿Vale? Mínimo tu aprendizaje. Ventaja, si logras vender fuera, vas a reconstruir tu producto, puede que hagas variantes que aquí no haces, puedes que reformules las cosas. Luego, aquí, si lo haces con una estructura, mínimo empatas por el aprendizaje, máximo obtienes unas ventas en un mercado internacional que probablemente si no hubiera salido, nunca hubieras visto, José. Sí, sí, ¿Y estamos de cuáles acuerdo. serían, Edu, los pasos claves que debe seguir una empresa que quiere hacer ese recorrido, ¿no? Hacer una exportación de sus productos y sacarlos fuera. Vale, pues mira, yo te diría que lo haría como en dos bloques. Una, condiciones necesarias y otra, condiciones suficientes. En el comercio internacional hay una parte y es que hay una reglamentación que es propia nuestra, del comercio internacional. Como cualquier otro ámbito, tenemos una regulación, ¿vale? Y dentro de esa regulación hay una serie de condiciones que son necesarias, certificados, documentación, etiquetado, cualquier cuestión que cualquiera de los que nos esté viendo o escuchando es conocedor cuando va a un supermercado y ve una etiqueta, pues ahí le pone el origen del país, la trazabilidad del producto, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es las condiciones necesarias, es decir, yo siempre les digo a la gente que antes de que el producto cruce la logística, yo tengo que cruzar las ventanillas. Tengo que saber lo que va a pasar. Tengo que saber si voy a tener que, pues por ejemplo, tengo plantas o quiero vender plantas. Sé que tienen que pasar por sanidad exterior, es decir, sanidad exterior tiene que venir y acreditar que mis plantas están bien. Si yo puedo pensar eso antes de empezar, tengo la base y ahí pongo las condiciones necesarias. Una vez que sé que mi producto va a poder llegar, voy con las condiciones suficientes, que es cómo organizo la logística, si hay demanda de mi producto en ese país, qué precios se mueven, si yo estoy capacitado, por ejemplo, desde el punto de vista idiomático o desde el punto de vista digamos, de la capacidad de conexión con el otro país, pero esas son condiciones suficientes. Luego, primero, condiciones necesarias, cumplo condiciones necesarias, condiciones suficientes. Eso sería lo que Ujú. debería hacer cualquier empresa. Edu, te estaba escuchando ahora mismo y me estaba viniendo a la mente una formación que tuve no hace muchos años y yo sé que tú hablas de un lenguaje específico que es el lenguaje
de los comerciantes internacionales, y ese lenguaje es el de los Incoterms. Estoy seguro de que alguien nos está escuchando ahora y estaba pensando, pues ese lenguaje será el inglés, que es el lenguaje internacional, ese lenguaje será un idioma, el alemán, será el francés, pero realmente es el lenguaje, es el de los Incoterms. Seguro que hay mucha gente a la que le suena este término y lo ha escuchado alguna vez, o incluso mucha gente que ha comprado a través de alguna plataforma online y a la hora de comprar y meter el producto en el carrito se ha encontrado con diferentes opciones de compra que modifican un poco el precio y no sabemos muy bien por qué. Uno es puesto en un sitio, en un almacén, otro es puesto en tu casa. Uno tiene un sobrecoste por una aduana. Para los que nos están escuchando y no tienen muy claro qué es esto, ¿nos puedes contar qué son los Incoterms y qué papel juegan en el comercio internacional, ya que es el lenguaje de los comerciantes? A ver, vamos a intentar hacerlo lo más simple posible y sin entrar en ninguno de los temas técnicos que hay, ¿vale? A ver, en el comercio internacional no hay una ley universal, como puede suceder en España, que nos dé cobertura a los que compramos y vendemos, ¿vale? Entonces, las propias empresas han generado su esperanto, podríamos denominarlo así, ¿no? Una lengua común que nos sirve para poder una empresa española hablar con una empresa japonesa sin hablar el mismo idioma, pero que los términos que utilizamos sean unificados a nivel mundial, ¿vale? Y eso son las famosas reglas Incoterms que hace la Cámara de Comercio Internacional. Pero cuando alguien me dice, oye, ¿qué son los Incoterms desde el punto de vista práctico? Explícamelo para en que no tengo ni idea. Yo siempre le digo, mira, tú eres un comprador, sabes lo que es ser un comprador, imagínate que tienes que comprar un mueble, ¿vale? Tienes dos opciones. Una es comprarlo en una gran superficie, IKEA, por poner un ejemplo, en el cual tú sabes que vas a comprar el producto y el vendedor te lo va a entregar en su propio almacén. Y tiene un precio ese mueble, ¿vale? ¿Por qué? Porque lógicamente luego tú tienes que buscarte la vida, tener un coche o una furgoneta, moverlo desde allí, transportarlo, llevarlo a tu casa, subirlo por las escaleras, etcétera, Tú etcétera. eres, en ese caso, tú eres comprador y además eres el responsable de De la todo, logística. eso es. Y si lo extrapolas al comercio internacional, tienes que tener en cuenta la logística más las aduanas. Lógicamente, cada país, cuando sale un producto, tiene una aduana, entonces tú como comprador lo haces todo. Tú se lo recoges en su almacén, lo cargas en tu coche, tienes que buscar, si no, una furgoneta. Imagínate, vamos a trasladarlo un poco como a una zona, ¿no? Imaginemos que el IKEA estuviera en Madrid. Yo lo tengo que traer aquí, tengo que pagar el peaje del Huerna. Ese sería mi aduana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Coloquial. ¿La diferencia cuál es? Hoy, no, no, que me lo haga todo el vendedor, ¿vale? Te lo hace el vendedor, pero es evidente que si el vendedor te lleva el mueble a tu casa, te va a cobrar otro precio distinto, luego es otra regla distinta, el precio que él sufraga es mucho más alto, con lo cual el precio que a ti te cuesta es mucho más alto, Obvio. y luego lo que tenemos en el comercio internacional normalmente es como esos puntos son muy extremos, o sea, es ilógico que el vendedor lo haga todo o que el comprador lo haga todo, pues llegamos a un consenso y decimos, oye, pues me lo entregas en tu puerto de salida, por decirte algo, que es el famoso FOB. Oye, pues no, me lo entregas en mi puerto de llegada, que es CIF. Es decir, buscamos de todas las reglas que hay, de las 11 reglas que hay, una en la cual equilibramos lo que haces tú y lo que hago yo, y lógicamente que te sea rentable a ti como vendedor y a mí como comprador. Entonces, realmente las reglas lo que hacen es definir esas obligaciones en la compraventa, sobre todo para que no tengamos que hacer todo este tipo de cosas de negociación, partir ya de una premisa sólida y estable a nivel mundial y que nos permita trabajar. Pero realmente es un esperanto. Ujú. Y, bueno, la globalización ha facilitado que las empresas, opten por vender fuera, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son así, en general, las ventajas para esas empresas que deciden sacar fuera su producto? A ver, hay una, y a ver, una general, ya la comentamos antes, que es el aprendizaje, ¿no? Siempre que trabajo con una empresa que es la primera vez que sale, del primer viaje siempre salimos como con dos conclusiones, ¿no? Una es el aprendizaje que obtuvo y que a veces lo aplica a algo que hacía aquí. Dice, lo que pasa es que como aquí nunca me había pasado, pero voy a utilizar eso que vi ahí para hacerlo aquí. Y otra es la diversificación. Eh,
Una de las barreras que suele tener la gente cuando sale es muchas veces que sale en un momento en el que tiene necesidad. Y ese para mí es un problema. Tienes que salir cuando no tienes una necesidad a corto plazo. ¿Por qué? Porque date cuenta que vender fuera, la globalización, implica un proceso. Y ese proceso lleva cierto tiempo, ¿vale? Para tú conseguir resultados, tienes que, digamos, consolidarte ahí. Y ese proceso de globalización al final se resume en algo muy básico que decía mi abuelo, que es que no tienes todos los huevos en la misma cesta. Entonces, eh, las economías son cíclicas, ¿no? Y hay momentos en los cuales España va bien, otros en los que irá un poco peor, pero a lo mejor Chile va bien. Entonces, la gente que tiene, digamos, un mercado internacional estable, lo que tiene es varios países en los que tiene diferentes puntos pequeños de venta, con lo cual si uno sube, otro baja, su balanza sigue estable. Esa es la principal ventaja digamos, de internacionalizar tu empresa, la diversificación. Aquí hay una cosa que a mí me hace pensar, y es que tú hablas desde el inicio de esta charla, hablas de la oportunidad que representa vender internacionalmente. Recomendarías a todo el mundo, por lo menos intentarlo o planteárselo. Hablas también ahora de barreras, hablamos de Incoterms, hablamos de, bueno, dificultades que puede haber a nivel administrativo, hay que adaptarse un poco a cada país al que quieres entrar a vender. Y hay algo que no sabe mucha gente, que puede que a lo mejor seguidores del canal, donde comparto en redes sociales, no sepan porque no lo suelo contar mucho, aunque no he sido practicante, yo soy técnico en comercio internacional. De hecho, durante esa formación conocí a Edu. Y hay un libro de comercio internacional que a mí me gusta mucho, que me apasiona. Se llama, si no recuerdo mal, Cómo negociar en 50 países. En ese libro cuentan algunas anécdotas, algunas historias sobre qué dificultades o qué barreras te puedes encontrar en cada sector, porque pues cada país tiene peculiaridades, ¿no? A nivel tanto político como a nivel social, y no en todos los sitios puedes negociar o puedes plantear sobre la mesa un negocio o una compra-venta de la misma manera. En algunos sitios puedes meter la pata y hacer un comentario que ofenda, o simplemente que te cierren la puerta sin saber muy bien por qué. Tienes que adaptarte al medio. Y en este contexto internacional, en el que el ámbito político está últimamente un poco zarandeado por el tema sobre todo de Estados Unidos y de la política de Trump, que parece que está agitando el avispero, yo te quería preguntar, Edu, ¿cómo puede afectar lo que pasa? Esto es un poco como la teoría del caos, ¿no? La mariposa que bate sus alas en la selva del Amazonas y provoca un huracán al otro extremo del planeta. ¿Cómo puede afectar a una persona que, por ejemplo, está aquí en Asturias o en Sevilla, en España, planteándose, yo voy a cruzar el charco y voy a ir con mi producto porque lo vale, merece la pena, la gente lo tiene que conocer, pero de repente, sin comerlo ni beberlo, se encuentra con que hay alguien al otro lado del país, al otro lado del charco, al otro lado del globo, que está agitando el avispero y que no sabemos muy bien por qué? ¿Cómo afectan estas políticas que hay en Estados Unidos ahora que están causando tanto revuelo, y cómo puede afectar cualquier cosa que pase a nivel internacional, y que nosotros deberíamos de ser conocedores si nos vamos a atrever a salir de casa, pero que igual a veces nos pilla de sorpresa porque nos coge a mitad de camino en esa exploración internacional que estamos haciendo o que queremos hacer? Pues a ver, te diría que, a ver, obvio que la situación actual da para mucho juego, evidentemente. Hay una frase que no me acuerdo cómo es, pero es que te toque una época de la vida que tengas cosas que contar. Y creo que mi momento es tengo cosas que contar. O sea, justo coincide que tengo cosas que contar. A ver, afecta, evidentemente afecta. Es ilógico no decirlo, ¿vale? Lo que pasa es que realmente, y un poco antes de entrar lo comentábamos, los que nos dedicamos a esto llevamos viviendo esto desde hace tiempo. Es decir, los aranceles no es algo nuevo, siempre lo hubo. Lo que pasa es que durante los últimos años se producía justo lo contrario. Y hubo esta situación que afectó mucho al sector que vosotros trabajáis, que es el de la agricultura o el de la ganadería, alimenticio, etcétera, etcétera, ¿vale? Que era, al final, Manel antes decía, ¿qué trajo consigo la globalización? Pues una de las cosas que trajo buenas la globalización es que ningún país quería quedar mal con otro poniendo aranceles.
Digamos que la práctica era liberalizar, acercarnos hacia llevarnos bien, ¿vale? Y esa siempre se fue hacia ahí, pero siempre hubo aranceles. De hecho, cuando se firma un acuerdo de libre comercio como el que acabamos de firmar ahora, lo que se busca es que se reduzcan los aranceles. Sin embargo, ¿qué sucedió? Y por eso los que nos dedicamos al comercio internacional, esto ya lo conocemos. Siempre tuvimos aranceles y había países en los que tenemos aranceles y aún así se sigue vendiendo. Es decir, no pasa nada, no había un problema. Aquí el problema, ¿dónde está? Primero está en que evidentemente surgen de un día para otro y entonces siempre te pueden pillar a pie cambiado. Es decir, obviamente, pues el productor de vino que tenía un contenedor de camino a Estados Unidos se encontró con un 10% con el que no contemplaba. Y ya está. Y eso es así. Punto. No hay otra solución. Quiero decir, te ha tocado, ¿vale? Pero el que ya estuviera vendiendo a Estados Unidos se daba cuenta de que además de los aranceles tenía otras barreras que son igual de claves, pero a lo mejor son menos mediáticas, ¿vale? Simplemente para que los que lo sepan estarán familiarizados con ello, pero a lo mejor gente que nos escuche que no esté tanto, imaginemos esa persona que quiere vender vino en Estados Unidos o que quiere vender un producto alimenticio. Para vender en Estados Unidos tienes que pasar lo que decía antes de la ventanilla. Bueno, la ventanilla en Estados Unidos se llama FDA y es el acrónimo de Food and Drug Administration, ¿vale? Al final, el alimento y el medicamento van en la misma administración, lo cual ya te da una idea de cuidado, ¿vale? La primera vez que quieres pasar ese procedimiento es un dolor. ¿Por qué? Porque no estás familiarizado con ello, te piden documentación, tienes, digamos, toda una serie de trámites antes de incluso vender la primera botella en Estados Unidos, ¿vale? Y eso, digamos que las últimas barreras que nos encontrábamos eran más técnicas, de ese tipo, temas de etiquetado, normativo, no tanto arancelarias. ¿Qué pasa? Que llegó Trump y cambió esa norma. Y entonces dijo, no, yo aranceles, y además unos aranceles que para los que somos técnicos son un poco ilógicos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Los aranceles al final, yo siempre lo digo, tienen un objetivo proteccionista, pero tiene un objetivo proteccionista con lo tuyo. Es decir, yo, por ejemplo, siempre les decía a la gente, bueno, cuando España negociaba directamente, que no estaba dentro de Europa, ¿a qué ponía arancel, por ejemplo? Pues a los plátanos que venían de Latinoamérica. ¿Para qué? Para proteger el plátano de Canarias. Luego tú al arancel lo pones para proteger tu producción nacional. Lo que rompió un poco Trump ahora es que Trump lo hace a nivel país. Entonces dice, no, yo pongo aranceles a todo. Que dentro de eso también está en cosas que hace a veces que luego ahora se están volviendo un poco en contra, que es, pongo un arancel a productos que vengan de China. Pero es que tu iPhone viene de China. Claro. Entonces, le estás metiendo un 20, un 30, un 40% a un iPhone que es made in China. Eso es lo que ha roto un poco. Lo que ha roto Trump es, digamos que hasta ahora, todas las medidas que se iban tomando tenían una cierta lógica o podían tenerla. Las que decíamos antes de barreras no arancelarias por la protección de la gente, es lógico, yo quiero proteger a mis ciudadanos, quiero que el producto esté bien, que sanidad esté de acuerdo, tiene todo el sentido del mundo. Las arancelarias eran para proteger una producción local que por algún motivo, pues una entrada de alguien de fuera le podía hacer daño. Él lo que ha hecho es rompió la baraja y dio como, digamos, de alguna forma, todo para todos. Y eso es lo que sí que está cambiando mucho el planteamiento y eso es imposible de solucionar. Totalmente. Yo es que creo que aquí hay un tema que no todo el mundo contempla de primeras, porque si pensamos en comercio internacional, pues enfocamos en comercio, si pensamos en empresas, enfocamos en empresas, pero aquí pues parece que van de la mano las dos cosas y en el caso de Estados Unidos y en el caso de Trump creo que es el mejor ejemplo, porque es un presidente de gobierno que además es empresario y es un gran empresario. Te puede caer mejor, te puede caer peor, puedes estar más o menos de acuerdo, pero tienes que reconocerle la trayectoria profesional que tiene. Y aquí, pues no, hace poco teníamos en una entrevista a Alex Rayón, que hacía un poco un pequeño resumen de cómo estaba entrando la inteligencia artificial en nuestras vidas y nos comentaba un poco cómo iban trabajando esas nuevas plataformas y esas nuevas oportunidades que iban tocando todos los trabajos. Y me viene a mí a la mente ahora que comentabas lo de China, yo tengo amigos y compañeros de trabajo que están en China y que muchas veces me comentaban, José, es que las mismas plataformas que utilizáis allí
aquí no las podemos utilizar. Y hay algunas que utilizamos aquí que no son accesibles para vosotros. Hablo tanto de redes sociales, como pueden ser las típicas Facebook o Instagram, que en China no son accesibles, o hablo de plataformas de inteligencia artificial como DeepSeek o como Manus, que están entrando ahora con mucha fuerza y que tienen origen en China. Hablo de marcas grandes como Huawei, que es una gran empresa que muchos conocen por dispositivos móviles, por los teléfonos, pero que tiene detrás muchos productos relacionados con fibra, con internet, con conexiones, que tienen un veto y que han tenido un veto importante en Estados Unidos. Aquí jugamos un poco con que esos aranceles no solamente protegen al producto que desarrollas, a tu teléfono que desarrollas en Estados Unidos, o a los procesadores o a los componentes, o a la carne del buey o al producto que sea de allí, sino que además juegan también a apretar un poco a los competidores que están desarrollando productos que compiten y que quieren entrar, y aquí creo que es un poco donde choca todo, ¿no? Tú decías que esos aranceles de Trump para las personas técnicas pues a veces chocan, ¿no? Y no los ves como coherentes, pero desde el punto de vista de comerciante internacional o de técnico pueden no ser coherentes, pero desde el punto de vista de un empresario que es competencia directa de esos productos, puede que sea una estrategia de marketing brillante, ¿no? Una estrategia empresarial tremenda. A ver, Ujú, puede serlo. Date cuenta que al final, si lo extrapolas al mundo empresarial, lo que está haciendo es marcando una posición negociadora. ujú. Él está marcando una posición negociadora y ahora le corresponde a la otra parte poner otra y entre medias buscar un acuerdo. Entonces, desde ese punto sí, pero por eso digo que, digamos que puertas afuera llaman mucho la atención. A los técnicos lo que nos descoloca es que nos falta, digamos, esa como La esa coherencia. la correcto, la coherencia de alguien que, como bien dices tú, busca la protección de algo, pero que no necesariamente es un empresario. Entonces, ahí es verdad que ahí sí, en ese punto estamos de acuerdo, José, en que desde ese punto y además es que, bueno, a ver, un poco por los comentarios, sí que parece que es como una posición negociadora de Parece que hay una estrategia, pero aún no está clara, ¿no? Y es lo que está generando un poco este movimiento, ¿no? Y poco a poco, pues entiendo que se irá un poco despejando. ¿Y qué sectores crees que en este proceso y en esta batalla que hay ahora, negociadora, por decirlo de alguna manera, cuáles van a ser los sectores que más afectados se van a ver? a ver, si nos ceñimos solo a los aranceles, va a afectar a todos, en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque, como digo, lo normal, cuando se fija un arancel es fijarlo sobre un producto determinado, no en general. O sea, esos aranceles en general no es lo habitual Ujú. o no es lo que solemos ver. Entonces, al marcarlos en general, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es que, por una parte, quien ya vendía vaya a tener dificultad para mantenerse allí, Ujú, y quien no, que es un poco lo que decías tú, José, que es, vale, y ahora mismo el que tenía dudas, ¿qué está haciendo? Pues se está moviendo hacia otro mercado. Entonces ya hay mercados a los que la gente que vendía allí está lógicamente ahora buscando como un refugio para esa producción que tenía, tensionas otros mercados que digamos que antes estaban menos tensionados y al final acaba afectando a todo. ¿Por qué? Porque el encarecimiento del producto encarece también la logística encarece tanto para ida como para vuelta, con lo cual al final es como un efecto dominó. Aquí sí que se va a cumplir lo de la mariposa caletea, ¿no? Nos va a ujú. llegar a todos. ¿En qué medida? En la medida en que cada uno estemos expuestos, digamos, al punto más central en el que él está, digamos, afectando o imponiendo arancel, pero afectará a todos, seguro. Oye, Edu, y hablando de que nos va a afectar a todos, a los que venden y a los que quieren vender, desde un punto de vista práctico, ya que tengo aquí a un experto en comercio internacional en la materia y con mucho recorrido, con muchos años de experiencia, tú que tienes experiencia, ¿cómo crees que se pueden proteger o que se pueden preparar esas empresas que están vendiendo o que quieren atreverse a intentarlo? Con este tipo de situaciones, con este tipo de restricciones, con este tipo de veletadas, podemos decir, que le puede dar a alguien en algún momento, o con situaciones puntuales, como puede ser también, pues, tema de desgracias que ocurren naturales en el mar y que afectan también a los transportes que llevan, pues, todas esas cargas, ¿no? Se habla mucho también de los barcos que pierden carga y que aparecen por ahí todos esos
containers enormes que representan pérdidas al final para las empresas. Si sabemos que nos van a azotar en algún momento, de una manera o de otra, ¿cómo podemos protegernos o cómo podemos prepararnos para desarrollar un poco de cintura y que no nos coja el toro? Vale, pues mira, la primera es por la que partimos la primera conversación, que es analizar bien las condiciones necesarias. Y nunca, o sea, yo siempre parto de la misma premisa que utilicé al principio, la mantengo ahora, y es, nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. Es decir, te planteas salir fuera, márcate 3 mercados objetivo. Analiza la condición necesaria en los 3 mercados objetivo, que eso es un trabajo que más o menos entiendo que para alguien que no está de ello puede ser complejo, pero si se acerca a cualquier institución, por ejemplo, en el caso de Valencia, al IBACE, en el caso de Asturias, Asturés, si se acerca a la institución le va a poder ayudar a conocer esas condiciones necesarias. Luego haz un pequeño estudio de cada uno de los mercados y priorízalos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir algo que esté fuera de tu control, que puede ser este caso de Trump, y dices, oye, pero ¿cuál tenía? Vuelvo hacia atrás y digo, oye, pero espera, en mi plan yo había dicho Estados Unidos, pero ¿qué otros mercados tenía? Ah, tenía México y tenía China. Bueno, pues tan cerrado uno, reposicionas todo lo que tenías y te vas a alguno de los otros. Es decir, al final, la misma lógica que utilizamos antes, que es los cambios no son inherentes a ti y no los puedes controlar. O sea, la situación es incontrolable. Yo no puedo controlar eh, una inestabilidad política, no puedo controlar una situación como la que decías hace un momento de un barco que se encalla o del canal de Suez que se paraliza. Está fuera de mi control. Pero si yo, en lugar de tener en esa operación en concreto el 90% de mi actividad, tengo el 10 o el 20, lo que tengo que hacer es reposiciono esos recursos que tenía allí en el otro 70 y abro otro, es decir, dejo ese, digamos, tenía Estados Unidos, México y China, por decir algo, ¿vale? Estados Unidos, como una de las variables que yo había analizado, que era la estabilidad política o la estabilidad económica, ha cambiado, pasa de estar en el punto número 1 a 4. ¿Cuál era el 2? México, a México. Y tengo que ir posicionándome así, porque al final, una cosa que también, y era lo que decía antes también como el aprendizaje, ¿no? Una cosa que te va dando, y aquí es probablemente más la experiencia que, que los conocimientos que tenía al principio, es que el mercado bueno nunca existe. Es mercado bueno en una situación concreta y en un momento concreto de la vida. Y el que hoy es perfecto para ti, a lo mejor mañana deja de serlo porque, no sé, porque la Unión Europea introduce un reglamento sobre la deforestación. Pues evidentemente, de ser muy bueno, pasa a ser secundario. Ese aprendizaje que yo decía antes de nunca todos los huevos en la misma cesta y aprende, es lo que te permite cambiar. O sea, el que tenga, por ejemplo, lo que decíamos antes, oye, pues tienes, en Estados Unidos tienes un 15% de cuota de mercado y en México tenías un 10%. Estados Unidos se te cierra, reposiciónate, vete a México o a otro país en el que puedas, digamos, obtener lo mismo. No dejes Estados Unidos porque has hecho un esfuerzo por entrar, es decir, tenlo latente y cuando la situación cambie, vuelve a entrar. Y tú, entre tanto, vete jugando con tu pool de mercados, de situaciones y de cuestiones. Simplemente eso, reposicionar los mercados. Al final se trata de aprovechar oportunidades, ¿no? A mí me viene a la mente ahora una noticia que ha salido hace poco en distintos medios y que, bueno, yo creo que es bastante interesante porque está muy de moda por la personalidad que sale en esa noticia. Y es que hace poco Henry Cavill, el actor que interpreta las últimas o que ha interpretado las últimas películas de Superman, resulta que ha visitado Galicia, así como por sorpresa, y lo ha hecho no para rodar, sino para comprar producto nacional. En concreto, no ha comprado el producto final, no ha comprado la carne, sino que ha comprado las vacas para la ganadería y creo que algún toro también. Hablamos de la chata gallega, ¿no? Vamos un poco al sector, acercando el sector agro al ganadero. ¿Y tú crees que también hay que aprovechar ese tipo de oportunidades, igual que nos preparamos para lo malo, nos preparamos para lo bueno, como por ejemplo que venga alguien famoso, se interese por un producto y que pueda ser un despertar
de ese producto para salir fuera? Sin duda, mira, la suerte que me pille, pero que me pille trabajando, ¿vale? Esa es la realidad. Entonces, es obvio que hay que aprovecharlas. Yo, de hecho, mira, siempre, a ver, yo soy de Asturias y siempre pongo un ejemplo y supongo que cada uno de la comunidad podrá poner uno propio, ¿no? En mi caso, pongo siempre el ejemplo de los premios Príncipe de Asturias antes, Princesa de Asturias ahora. Viene o sea, gente de un bagaje internacional importante que luego sorprendentemente se quedan con que hay un producto o un queso o un... Y ese es el potencial prescriptor de tus productos allí. O sea, esa gente se va a ir allí, les va a decir, oye, pues qué bien comí en tal sitio, o he visto unas montañas en Asturias que da gusto verlas de castaños, o va... Ese es el verdadero prescriptor. Entonces, es evidente que ese tipo de cosas hay que aprovecharlas. Y luego, relacionado con eso, nunca sabes dónde está la persona que te va a acercar. Yo siempre digo también, mira, poniendo el mismo ejemplo, en mi caso ahora lo voy a poner como otra cuestión de oportunidad, ¿no? Ujú. Hace muchos años me tocó trabajar también con el sector cárnico y fuimos a Bélgica. Y recuerdo que, bueno, era cuando empezaba y pensábamos que teníamos casi todo hecho. Y de hecho, bueno, habíamos estudiado bien el mercado, teníamos los precios, sabíamos los competidores, llegamos a hablar con la gente en los supermercados y dijimos, bueno, nada, lo tenemos todo más o menos armado, Ujú. ¿no? Y en la misma conversación o sea, el mismo día con dos directores de dos grandes cadenas. El primero nos dice, oye, miráis, está muy bien esto que traéis, estos cortes de carne que traéis y demás, pero joder, es que nosotros nos gusta un corte de carne de una zona determinada de la chata. Y digo, bueno, vale. Y le pregunta al que viene conmigo, oye, ¿vosotros esto lo hacéis? Dice él, espera, dile que te lo explique bien. Nos lo explica bien y dice, bueno, ¿y qué precio tiene esto? Y me dice el otro en español, es que nosotros eso lo tiramos, Edu. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, nosotros eso allí no se utiliza. Claro, si no estás allí, Ujú. en ese punto concreto y en esa situación, no ves esa oportunidad, porque evidentemente no es algo que tú estés Ujú. habituado con ello. Entonces, digamos, ese fue el pro, ¿vale? El contra. De esa reunión salimos contentos porque digamos, de algo que no contábamos con ello salimos, vamos a otra y fíjate que, a ver, pensábamos que lo habíamos estudiado casi todo, ¿eh? Y llegamos allí y nos dice él, ¿todo bien? Me gusta el producto, lo he probado, está muy bueno. Dice, pero no vais a vender ni uno. No, ¿cómo nos dices eso? Dice, mira, muy fácil, por el color. ¿El color? ¿Qué color? Mira qué carne. Dice, no, mira, nosotros aquí, quien compra, mi madre, lleva viendo esto de un color. Mi mujer y yo que compramos ahora del mismo color. Ujú. Entonces tú traes una carne que es de un color distinto, con lo cual yo no tengo un atractivo a Claro. cogerla. No puedes venderla así. Dijimos, ostras, ya tenemos, o sea, hemos estudiado casi todo y mira dónde vamos digamos, a darnos cuenta ahora de una realidad. ¿Qué hicimos? No pasa nada. Está claro que de primeras no podemos vender ahí, porque el color les va a resultar, digamos, poco atractivo. Solución. Si te la Ujú. doy cocinada, el color ya no lo ves. Lo meto por el sector de la hostelería, Ujú. la gente Ujú. empieza a probarlo y una vez que lo pruebe, ya dice, bueno, es verdad que el color no es al que yo estoy acostumbrado, Pero pero, ya lo has probado. pero ya lo has probado. Entonces, al final, siempre lo cuento un poco como ejemplo del mismo día, una oportunidad de algo que no contemplábamos, porque no lo habíamos Ujú. analizado así, y una situación que creíamos que llevábamos el proyecto de nuestra vida súper estudiado y no nos dimos cuenta del color, Ujú. tal cual. ¿Y funcionó eso Sí, luego, a través de la sí, sí, funcionó, hostelería, sí. presentar el producto? Claro, llama la atención por el sabor Claro. y por todo, y entonces la gente cuando lo ve ya en el Claro, ahí supermercado es otra ¿qué cosa, nos ¿no? dimos Ujú. cuenta? Insisto, fue un error, o sea, es obvio que después a todo lo pasado fue un error no haber estudiado digamos, la situación que se podía dar. Pero el producto era muy diferente a lo que ellos tenían allí y esa era un poco la ventaja, ¿no? Era con lo que jugábamos. Cuando lo Claro. pruebas cocinado y te gusta, al final el color ya deja de ser relevante, es decir, tú
ya tienes predilección por probarlo, ya te ha gustado, sabes que va a ser diferente y lo pruebas. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Reestructuramos eso, empezamos por restaurantes españoles, lógicamente, que pudieran darlo a conocer, empezaron a probarlo, hicimos degustaciones a chefs de allí para que lo probasen, empezaron digamos, a encontrar las diferencias que tenían con la carne que tenían allí y entonces al final el color pasaba a ser una cuestión secundaria, pero de primeras, Bueno, o incluso, o ya al diferenciarlo por el color y, se asocia a calidad, claro. también se convirtió en un Sí, en un sí, punto de claro. marketing, ¿no? Porque es fácil de diferenciar, pues claro. Ahí estaba la segunda Sí, sí, oportunidad, sí. Ujú, correcto. Y es que es muy curioso el tema ujú. de la hostelería y de la alimentación, porque a mí todo esto me lleva a uno de los casos prácticos que estudiaba cuando estudiaba comercio internacional y marketing, que es el tema del caso Coca-Cola. Que Coca-Cola tiene una fórmula secreta que muy pocas personas conocen en el mundo y que es muy peculiar, pero resulta que luego cuando profundizas un poco en lo que es Coca-Cola a nivel global, en cada país sabe diferente. Lleva diferente cantidad de azúcar, porque hay países en los que el gusto de los consumidores es más dulzón, es más goloso, hay otros en los que lleva menos, hay países en los que hay formulaciones específicas, que ahora están llegando mucho a España porque están de moda los sabores tipo vainilla, limón, lima y demás, y a mí me recuerda mucho a un caso contrario al que estabas explicando tú ahora, que es el de un consumidor un poco peculiar, que soy yo, que soy un poco raro, y que me gustan las cosas distintas, con sabores muchas veces tropicales, exóticos, y que me hizo descubrir un producto de aquí de casa, de Asturias, que no se comercializaba en casa, en Asturias, que le voy a hacer un guiño a Sidra al Gaitero, si en algún momento quieren venir al podcast y contarnos algo de cómo hacer internacional la sidra y la sidra del gaitero, la más famosa en el mundo entero, como decía el eslogan, y en una de las visitas que yo hice a la fábrica en Villaviciosa, a lo que es el Yagar, donde se elaboran, descubrí en la tienda, donde tienen un poco toda la selección de productos, alguna botella de sidra en tamaño pequeño, similar a los botellines de cerveza, a los botellines que ves en los bares, que a mí me llamó mucho la atención, con un logo distinto, con un color distinto. Y yo que soy muy curioso y que me encanta probar todo, les pregunté, oye, ¿y esto qué es? ¿Es un producto nuevo que vais a sacar? Joder, hombre, esto lleva muchos años ya con nosotros. Lo que pasa que aquí no llama la atención. Decíamos, ¿cómo va a llamar la atención si yo no lo encuentro en ningún lado? Es la primera vez que lo veo, ¿no? A mí me encanta probar sobre todo sidras dulces, achampanadas, todo ese tipo de producto. Y una de esas sidras era de color rojo. Edu, y yo decía, la sidra, yo que tengo manzanos y que tengo manzanas y que prenso y que mayo, digo, la sidra no sale roja. A mí esto me lo tienes que explicar y no es una variedad de manzana en concreto. De aquella no se hablaba de la manzana Red Love que tiene la pulpa roja. Y me dijeron, es que esta sidra es una petición de un cliente que está afuera y que nos ha pedido pues mezclar la sidra con vino y que nos ha pedido un formato que sea no de botella grande, sino de tercio, de pinta, un formato para, creo recordar que era Londres Sí, o Londres. Inglaterra, alguna zona de allí, y decían, pues nosotros tenemos esto, nos demandan esto, y normalmente se suele beber en este formato de medio litro, 35 centilitros, era un formato de medio, y yo pues estaba alucinado porque yo decía, esto yo lo puedo probar y lo probé allí y me encantó. Y yo decía, ¿y esto ahora dónde lo compro? Porque aquí en España pues no había tenido ese tirón, Ujú. tal vez no se había apostado por una comunicación potente y luego pues en el caso de la hostelería entra también la guerra comercial de que si tú quieres colocar un producto, pues a lo mejor tienes que vender un pack de productos o tienes que comprar cierta cantidad y hay una empresa que a lo mejor dice, oye, pues yo te dejo precios si me compras más volumen de esto y el empresario, el hostelero, no puede tener de todo y tiene que hacer una selección de lo que se consume. A mí eso me fascinó. Y entonces yo aquí quiero romper esa lanza que abrías tú, Edu, al principio, de que la gente se atreva a enseñar el producto, porque yo descubrí un producto de casa, de mi tierra, de Asturias, de los vecinos de Villaviciosa, que me encantaba y que no conocía porque a priori pensaban que aquí no se iba a vender. Era un producto que estaba diseñado, elaborado y producido especialmente para exportar,
para llevarse fuera. Sí, a ver, al final lo que tratamos de hacer también es, hay una parte que es que puedes adaptar los gustos del consumidor a lo que tú haces, ahí puede ser, Ujú, pero otra lógica es el mismo ejemplo que poníamos antes. Si toda la vida lo has visto de un color, pues a lo mejor yo tengo que acercarme a ese color, ¿no? Entonces pero se da con... eso, por lo que empezamos del aprendizaje, parte es esto, yo tengo una idea de modelo de negocio y vendo sidra, o sea, sidra al gaitero es sidra al gaitero. Pero dentro de eso tengo la capacidad de hacer un zumo para vender ujú, a un país que tiene una limitación que no puede beber alcohol, pues a lo mejor me puedo adaptar por ahí. Tengo la capacidad de invertir en un envase más pequeño porque en ese país, al final, si os dais cuenta, si a poco que viajéis por los sitios, os dais cuenta que los tamaños de los envases son distintos, ujú. pero incluso son distintos aquí. O sea, tú coges un envase de Colacao de los Sí. años 70 y eran 6 kilos o 5 kilos, eran unos tambores enormes. Las botellas de vino son de 7,50, pero hay países que no dan para 7,50 porque solo bebe un comensal o, Ujú, o en los lineales son más pequeños y hace falta una y medio. Esa es la parte para mí más, como siempre les digo, como más atractiva de la internacionalización, ¿no? Que es con algo que tú tienes o que puedes hacer, detectar una oportunidad y aprovecharla tú. Si no está allí, pues quien haya viajado del gaitero no se habrá percatado de que hace falta eso, o más o menos espuma, ujú, o un envase de cristal o un envase de lata, o ese tipo de cosas tú tienes que tener una idea, o lógicamente tienes que tener un negocio y un core tuyo, pero con mente abierta y siendo capaz de adaptarte vale, pero si adapto esto solo a este mercado, puedo vender aquí. Perfecto, ya está. Pasaré probablemente, y Manel nos podrá poner ejemplos de herramienta. A lo mejor hay herramienta que utilizas en ujú. un país y que en otro no funciona. ¿Pero por qué? Porque su Ujú. estructura de trabajo Sí, sí, no sí. es la misma, por la mecanización, por el tamaño, por lo que sea. Ahí es donde está. Y eso es Ujú. lo que decía siempre, que siempre aporta a la empresa, porque al final eso es un I más D que se queda la empresa. Eso queda ahí, ¿sabes? Ese protocolo de y cómo Ujú. cambiaste esto y cómo hiciste eso alguien se lo guardó. Y cuando tengan que volver a hacerlo para otro país, será mucho más fácil que Ujú, hagan la adaptación mucho más rápida. Entonces, sí es verdad que mira, hay dos cosas, hay una esa y otra que les cuesta muchísimo y que seguramente la gente, el que lo haya hecho alguna vez, les va a llamar mucha atención, es la necesidad de tropicalizar lo que tú haces. Con ese término tropicalizar, yo siempre digo que es Ujú. adaptarte a lo que otro quiere de ti. Los tiempos, los lenguajes, ujú, la cultura, toda esa parte también es necesaria. Y dentro de eso está el envase, por ejemplo, o el lineal, o cómo lo coloco, o qué etiqueta le pongo, o cómo cuento la historia, porque a lo mejor yo tengo que contar una ujú, historia, ¿sabes? A lo mejor la gente no sabe lo que es la sidra o no sabe lo que es un embutido, y entonces yo tengo que contarle eso. Toda esa parte para mí es clave, José. Y sí que hay muchas veces que las empresas tenemos que adaptar lo que tenemos. Mira, a veces por eso, y voy a poneros otro ejemplo que creo que, mira, va muy relacionado con lo que decíais antes de los aranceles, ¿vale? Eh, Hace un tiempo me tocó trabajar con una empresa de mermeladas. Claro, las mermeladas, un componente importante de las mermeladas puede ser el azúcar, ujú, ¿vale? Bueno, pues el país en concreto al que queríamos ir tenía como una escala de aranceles en función del azúcar. Y en España, no lo recuerdo bien, pero por ponerlo, imagínate que en España tenían un 33% de azúcar. Yo les dije, ostras, es que entramos en el escalón de los aranceles más alto. ¿Podéis bajar el porcentaje de azúcar y pagamos menos impuestos a la entrada? Y me dicen, sí, pero quizá no sepa igual. Dije, vale, eso es otra cuestión, que ahora vamos a ver cómo lo Ujú. consumen allí. Vamos a ver qué gustos tienen allí y si los gustos que tienen allí encajan con que podáis minimizar eso, primero estamos pagando menos impuestos a la importación y ujú, segundo, estamos entrando mejor en un sector. Entonces, esa, por ejemplo, sería un ejemplo de combinar las dos cosas que decíamos antes, ¿no? Mirar el mercado, ver qué condición me Ujú. piden para entrar y ver si yo puedo readaptar un poco mi proceso productivo o mi envase o mi etiquetado o lo que tenga que hacer para poder ajustarlo ahí.
Ese es para mí es el punto clave claro. de entender la adaptación de un producto a un mercado. Una vez tienes los recursos, industriales, ¿no? O sea, si tú tienes el control de la fabricación y tienes un producto que funciona, pues ya es adaptarlo, ¿no? Eso es muy interesante. Y sobre, bueno, hemos estado hablando del contexto político, pero también hay cambios muy importantes en estos tiempos de nuevas tecnologías, ¿no? Y de la inteligencia artificial y demás. Entonces, en el sector de la exportación y del comercio internacional, estas herramientas, ¿cómo se están poniendo en A práctica? ver, mira, el sector, por contra de lo que pueda parecer, el sector del comercio internacional es un sector muy arcaico. ¿Con esto a qué me refiero? A que seguimos utilizando muchísima documentación en papel, que es algo que a la gente le llama muchísimo la atención. Siempre que hablas de comercio internacional, la sensación es como, bueno, vosotros lo haréis todo online, esto será... No, no, ¿qué va? Hacemos muchísima documentación en papel. Y de hecho uno, que seguramente quienes nos escuchen, si alguna vez tuvieron que hacer una operación de exportación, lo conocerán, porque lo llamamos la sábana, es una 3. Es un documento en A3 que te emite el, lo diré, el organismo de control sanitario o veterinario cuando quieres exportar un producto. Y dices, pero vamos a ver, en el mundo digital, de la inteligencia artificial, de toda la vida y por haber, y seguimos haciendo muchas cosas en papel. Entonces es verdad que es un sector que necesita eso, ¿vale? Porque era muy tradicional desde ese punto de vista. ¿Qué pasó? Que el COVID lo cambió todo. El COVID ahí sí que fue un revulsivo. ¿Por qué? Porque las aduanas estaban sin gente, el papel, daros cuenta que a ver, al final el papel, pensar que esos papeles tienen que llegar al otro país. Tengo que enviar un courier, tengo que gastar dinero, es decir, estoy haciendo primero Ujú. un gasto desorbitado, segundo, un mal uso de los recursos naturales porque estoy generando huella de carbono a más no meter y demás, y además no estoy siendo eficiente porque al final el papel se puede perder. Entonces el COVID lo cambió muchísimo y ya las empresas empezaron a pensar en la digitalización. Vamos a primero a la digitalización, ¿vale? Que insisto, venimos de una época en la de todo papel, ¿eh? Pasamos ya a la digitalización, que es, oye, vamos a quitar ciertos documentos y vamos a trasladarla a documentos electrónicos, ¿vale? Y luego llegó el cambio de la IA. Al final, daros cuenta que realmente en el comercio internacional lo que hay es una gran cantidad de datos. O sea, esa es la diferencia con a lo mejor con otros sectores, ¿no? Que nosotros Ujú, tenemos que analizar gran cantidad de datos. Entonces, ¿qué te da la IA? La capacidad de tú antes, para hacer un trabajo que era un volumen de datos que te llevaba, pues no sé, un mes mirarlos, hoy te lleva 10 minutos, si Ujú. lo manejas un poco bien. Entonces, el cambio ujú, radical de la IA en el comercio internacional, uno, está en la gestión de todos esos datos, La ¿vale? productividad pura. Pura y dura, pero pura y dura. ¿Y eso qué hace? Que esa productividad la puedas utilizar para acciones de más valor añadido, ¿vale? Que es meter más datos y a su vez obtener más resultados, ¿vale? No es que Ujú. haces lo mismo en menos tiempo, con lo cual es más eficaz, por lo tanto tienes más tiempo para hacer más cosas. Y luego otro que también se lo digo a la ujú, gente y que es verdad, que es que, y eso pasa sobre todo a los españoles, ¿vale? Esa es una realidad. Eh, uno de los hándicaps que teníamos cuando salíamos fuera era el idiomático. Y eso no hay que negarlo, ¿vale? Al final, yo siempre, cuando he tratado de analizar esto, siempre me lo dicen, y puede ser verdad. Eh, nosotros en España tenemos un sector audiovisual muy bueno, muy bueno, con muy buenos dobladores. Y entonces nosotros todas las series que vemos en televisión son en español y además con muy buenos dobladores. Es decir, es un sector Ujú. muy bueno. Pero eso hace que en el resto de países donde ven las series en el idioma original tengan un nivel de inglés mejor que el que tenemos nosotros. Aparte de luego Totalmente. cultural o claro. otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué está consiguiendo también, por ejemplo, la IA? Romper eso. Al final, la Ujú. comunicación, que es básica para poder interactuar entre dos personas, la IA te la facilita, con lo cual para mí los dos cambios disruptivos es un análisis brutal de datos en mucho menos tiempo, más eficacia y por lo tanto más recursos para hacer labor comercial y unas barreras que había antes que eran las idiomáticas que de una u otra forma estamos consiguiendo. De hecho, el otro día que tuvimos una videollamada
a ver, yo como no estoy muy acostumbrado a toda esta parte, hay veces que esto de la IA me sorprende, es que la traducción era instantánea, pero es que lo teníamos abajo transcrito, Ujú. en tiempo real. Claro, eso para Ujú. alguien que es su Sí, principal sí. barrera, pues es evidente que nos ha cambiado el paradigma. O sea, el cambio radical está para mí en esos dos puntos y evidentemente luego se aplica a todo, ¿eh? Se aplica a la gestión, se aplica a la logística, las aduanas también lo están implementando, es decir, se está implementando en todos los ámbitos, cada uno en su parte concreta, pero en el de las empresas para mí esas dos clave y añadiría otra cosa que vino antes que eso, pero que también es un tema que creo que es importante para alguien, que es el tema del comercio electrónico. El comercio electrónico cambió radicalmente o sea, cambió la forma en la que nosotros interactuamos con las compras y las ventas. Antes tú, lo lógico era, tú hacías como un compás, ¿no? Empezabas a vender aquí, luego vendías en tu zona, luego un poco más allá, pero es que hoy abres una página web y abres una puerta al mundo. Y donde tú crees que te van a comprar, pues de Sí. un país, resulta que te empiezan a venir ofertas de otro que tú no tenías contemplado, por algún motivo. Y aquí, aunque no sea de este sector, pero siempre cuento esa anécdota y seguramente los que estáis en este tendréis otro, ¿eh? Hace unos años coincidí con una persona que tiene una empresa de cuchillos, navajas, sables y todo esto en Albacete o en Toledo, en algún sitio así. Y claro, es un sector, a ver, súper de nicho. Quiero decir, te haces espadas del Cid, es súper de nicho. Y me decía, Ledu, Ujú. ¿sabes que yo sé qué película ponen en Kuala Lumpur un día? Digo, ¿cómo? Dice, sí, porque al día siguiente me piden espadas del Cid. Claro, la gente ve eso. El sector del cine, Claro, ¿no? lo ve en una película, es audiovisual, lo ve y dice, uy, vi una espada que me gustó y la compra. Y dice, y es que yo, que estaba, además me acuerdo que estaba en un pueblo súper remoto, y me decía, yo, que la primera vez que vendí online, cuando puse la página web, el de Seur tardó 2 horas en llegar a mi casa, y es que hoy me viene el de Seur, el de DHL, el de Naces, el de todos los días y a todas horas. Y es Sí, porque sí, sí. eso, digamos, liberalizó mucho las compras, las ventas y cambió muchísimo esa parte. O sea que antes de la IA, para mí un cambio importante del comercio internacional fue la venta online. La venta online nos cambió la Ujú. percepción de la compra muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y cómo crees que va a evolucionar el comercio internacional en los próximos años? Dándonos, pues no sé, 5, 10, 15 años. ¿Crees que van a haber cambios ahí importantes o A ver, cambios va a haber, porque en los últimos 20 que he visto cambios cada poco, con lo cual cambios va a haber seguro, ¿vale? es propio del mercado, ¿no? Que al Es final obvio, y se basa en los basa en los cambios, cambios, ¿no? efectivamente. Al final es un sector que es muy dinámico. Y Ujú. luego, daros cuenta que al final, claro, cuando tú hablas de internacionalización, estás hablando del mundo entero. Entonces, el mundo entero va cambiando, Ujú. hay países que, digamos, van entrando y otros que van saliendo, hay dinámicas de mercado que se van cambiando, luego va a cambiar seguro. ¿En qué dirección va a cambiar? A ver, hay una que es obvia, que es todo lo que tiene que ver con el sector servicios. A ver, es verdad que bueno, digamos que estamos circunscribiéndolo un poco a la compraventa de productos, ¿no? O bueno, o estábamos viendo hasta ahora productos, pero realmente hay un mercado enorme que es el de servicios. Es decir, tú hoy, pues no sé, puede haber un ingeniero agrícola que esté en España Ujú. y que pueda estar perfectamente visualizando en tiempo real cómo hay una cosecha en Argentina. Y él está aquí, ojo, o está aquí, Sí, o sí. mañana está en Zúrich y pasado está en no sé dónde. Es decir, al final para mí hay dos cambios que uno es exponencial, que es el del servicio. Los servicios tradicionalmente siempre fueron también prestados en la cercanía. Hay otros que no, que ya nacen digamos, como con un componente global, ¿no? Pero hasta ahora los servicios eran locales. Tú tenías lo de al lado de casa. ¿Qué ha cambiado la digitalización? ¿Qué va a cambiarla ya? Que el sector servicios también se va a internacionalizar. A ver, hay algunos que ya los fueron de toda la vida, el turismo. Pero es que el turismo ahora no se parece en nada al turismo que conocimos hace tiempo. Hay otro tipo de turistas, otras mentalidades, otro tipo de búsqueda de la Ujú. información, otro tipo de consumo. Para mí el cambio, o sea, en los productos, desde luego hay un desarrollo por hacer, hay muchos cambios logísticos, hay muchos cambios de tecnología,
pero para mí el sector servicio es el que va a romper más el hecho de pasar de lo local a lo global, porque además el sector servicio es mucho más amplio también. Está claro que el mundo está cambiando y ha cambiado. Hace poco lo comentábamos en el sector en general. El mundo agro era muy tradicional, había unos tractores al inicio que eran muy rudimentarios. Hoy en día los tractores tienen casi sistemas GPS, un montón de pantallas que te permiten ver y valorar muchos parámetros. Incluso el tema de los drones dentro de ese sector servicios, que a día de hoy pues nos comentaban hace poco que existe la posibilidad de, al menos que se haya probado aquí en España, pilotar una nave a más de 500 kilómetros y poder aplicarla en el sector agro, por ejemplo, para valorar cómo está desarrollándose un cultivo, si tiene algún tipo de estrés, si es necesario abonar o tomar algún plan de acción con algún tipo de tratamiento, o, bueno, simplemente controlar mejor la producción. Entonces está claro que los tiempos están cambiando, que nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, que la tecnología llega también al sector agro, y aprovechando, Edu, toda esta experiencia de cambios que has vivido tú durante todo este tiempo, a mí me gustaría rascar un poquito esa coraza. Yo sé que tienes muchas experiencias por ahí vividas. ¿Cuál ha sido el mayor reto que tú has tenido con algún cliente o con algún producto? ¿O cuál ha sido el mayor aprendizaje o la experiencia, digamos, más compleja, hablando un poco de todo esto que hemos estado comentando a lo largo de la charla, ¿no? Hablando de tema político, hablando de aranceles, hablando de situaciones excepcionales con productos o incluso de composición del propio producto. ¿Tienes alguna anécdota que tú en aquel momento dijeras, madre mía, dónde nos hemos metido, qué mala suerte hemos tenido? ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Ha salido bien o ha salido no tan bien a nivel comercial, pero bien a nivel de aprendizaje? Bueno, a ver, de estas, mira, yo te diría que todos los proyectos, todos tienen momentos altos y momentos bajos, ¿vale? Y eso es parte del, digamos, de cualquier proyecto que inicias, ¿no? O sea, si te dijera, todo es fácil, no, todo es difícil, tampoco. Hay como momentos álgidos y momentos no álgidos, ¿no? Entonces, casos te podría contar muchísimos. A ver, desde el que os contaba antes de pensar que lo tienes todo controlado y que alguien te diga el color y quedarse tú una cara como diciendo, ostras, ¿cómo no pude caer en eso? Hasta gente que te dice, oh no, yo tengo la idea de, nada, nosotros somos una spin-off de la Universidad de Oviedo y hacemos un análisis muy concreto de Mercurio y queremos ir a Japón. Y dices, ¿cómo? ¿No habéis salido de aquí? Sí, porque allí hubo una catástrofe de Minamata que dio. Dices tú, bueno, pues vale, pues venga, para adelante. Quiero decirte, al final, todo puede parecer que es como una anécdota y realmente siempre tiene un trasfondo detrás. Nos pasó eso, me pasó con uno que creo que cuando hicimos el curso siempre lo cuento, que es con una persona que hace coches de correr de aquí que fuimos a una carrera y escogimos la peor carrera del mundo mundial para ir para nuestro coche y tal, nos salió todo mal y sin embargo luego les gustó y al final acabaron comprando. Nos pasó, mira, nos pasó una vez, cuando estaba con el tema de los vinos, mira, puede ser un buen caso. Estábamos con el tema de los vinos y también íbamos a hacer una degustación en un bar. Era un local en Bruselas o algo así, vamos a hacer una degustación, ¿vale? Y lo habíamos pensado todo, lo teníamos todo como bien montado y demás, y la degustación fue bien, o sea, la gente le gustó, quedaron contentos y tal, y esa parte fue bien, ¿vale? Pero realmente el punto clave, que fue ese punto de suerte que es que decimos, fue un punto de suerte, pero que nos pille trabajando, cuando estábamos fuera, otra persona y yo hablando, bueno, de cómo había ido y tal, pasó que yo ahora no me acuerdo el nombre, un crítico del mundo vitivinícola súper conocido, pero súper, súper conocido. Yo no lo conocía, la persona que estaba conmigo, que era el vino, sí. Dice, "Joa, ese es no sé qué". Digo, no lo vamos a tener esto en la vida, tío. Vamos a por él y a ver qué pasa. Y de buenas a primeras, este que siendo de Cangas es echado para adelante como si no hubiera un mañana. Oiga, mire, tal, no sé qué. Ah, no conocía su producto y tal. Coño, pues mira, justo estamos haciendo una degustación, ¿te gustaría ver tal, no sé qué?
de primeras torció un poco, pero este que venga, dice, bueno, mire, como igual no tiene tiempo y tampoco le vamos a hacer esto, yo le doy unas botellas y usted las prueba. ¿Vale? Le dio las botellas y ahí quedó. Y volvimos para aquí y dijimos, bueno, nada, venga. Se lo contábamos a alguno, y, "Oh, estuvimos con no sé qué". Venga, tío, ir a contarle la avión a otro, que imposible que estuvierais con él. Sin haberle pagado, porque yo eso siempre lo digo, no se le pagó un duro. Fue una casualidad fuera de un sitio. Al cabo de un tiempo escribió una reseña sobre el vino de Cangas. Además, una reseña espectacular. He tenido Ole. tal, he tenido no sé qué. Evidentemente nosotros dijimos, ¿veis cómo habíamos... era verdad, había sido tal. Y fue fruto de la casualidad. O sea, fue un hecho de casualidad, ¿sabes? Otra vez, con otra persona que conocemos los dos, que hacía unas camisetas de correr. Sí. Joder, y ahora cómo conseguimos a alguien que nos ayude a fomentar esto, tal. Vamos a una feria. Tío, tenemos la suerte de que en el stand de al lado está Martín Fiz. Aparece por allí, oye, mira, hacemos... Bueno, tengo una marca de ropa. Bueno, si le eres infiel a la marca, te regalamos una. Evidentemente, la infidelidad no la era tal cual y no encajamos para nada. Le gustó, se la puso y ahí tuvimos el primer filón. Quiero decirte que al final, anécdotas de estas tienes muchas, lo que pasa es que siempre te pillan allí. Es lo que siempre le digo a la gente, o sea, te tiene que pillar allí. Este tipo de cosas no te suceden si no lo ves o si no sales. Ese es el punto que yo decía antes, sale un poco controlado, pero intenta hacerlo bien. Mira, hace muchos años, y ya la última que os cuento, que ya son batallitas, conocí a una persona súper particular, que era una persona que se había quedado, me contó la historia y me llamó mucha atención, se había quedado en silla de ruedas por un problema en un astillero. Le había caído una chapa, le había cortado un pie y había quedado en silla de ruedas. Y entonces tenía que andar en silla de ruedas y montó una empresa para él tener su, digamos, su silla de ruedas y fomentar eso, ¿vale? Y de primeras, claro, tenía que venderlas él, no tenía a nadie a quien venderlas. Y entonces fue a una feria a Madrid. Y en la feria de Madrid, ¿cómo me voy a conocer yo? Tal, no sé qué, para tal. Y era una de estas ferias que inaugura el rey. Cuando iba, lo inaugura el rey y dice, esta es la mía. Nadie va a parar a una persona en silla de ruedas. Me fui directo a por el rey. El rey, evidentemente, ve a una persona en silla de ruedas. No va a decirle que no. Fui la única marca que sin hacer publicidad salió en todos los periódicos del día siguiente. Atreverse al final. Sí, y estar en el sitio, Sí. haber pensado una lógica, es decir, estaba en la feria porque quería vender. Eso es lo que la gente luego dice, fue suerte. No, él estaba allí por algo. Él quería vender ese producto. Él había hecho un esfuerzo por vender ese producto allí, estaba en el lugar. Hizo una preparación que fue el ir allí. Luego vio una oportunidad que pudo ser esa y pudo haberle salido mal, esa le salió bien y a lo mejor otras 50 le salieron mal, pero la aprovechó. Ese es el punto que yo os decía como al principio, de estar en el sitio. A partir de ahí te pueden surgir las oportunidades. Puedes ver, puedes descubrir, pero estar en el sitio para mí es la clave bueno, no solo de la parte internacional, sino de cualquier venta en general. Y es que es clave, Manel, al que no hace nada no le pasan cosas. Si estás Correcto. en un sitio y estás trabajando y estás día a día haciendo algo, tarde o temprano, pues dicen en el sector en el que estamos que el que siembra recoge. Hay un factor que puede ser suerte de que llegue antes o después esa oportunidad, pero sí que está claro que la constancia y la dedicación son, yo creo que en cualquier sector, la clave de que esa oportunidad pueda llegar en algún momento, porque si estás escondido o no estás haciendo nada, pues difícilmente te va a llegar. Yo creo que ha sido una entrevista muy interesante, hemos tocado muchas anécdotas, espero que dentro de poco, Edu, vuelvas y nos cuentes cómo terminan los avances con las nuevas tecnologías en este sector, si esas nuevas plataformas avanzan, si entran en colaboración con algunas otras que tenemos en diferentes sectores. Estamos viendo ahora que hay muchas más sinergias entre diferentes empresas y diferentes sectores gracias a toda esta
revolución que se está generando en el sector agro con las nuevas generaciones, con el cambio de mentalidad y sobre todo con las nuevas tecnologías que nos acompañan. Y para terminar, nosotros tenemos un sello de la casa, un par de preguntas que son, digamos, preguntas con cariño, preguntas con la intención de que te vayas de aquí con una sonrisa y que tengas una anécdota más para contar en algún momento. Manel, ¿atacamos con las preguntas clásicas? Vamos. Vale, muy bien. A ver, Edu, si pudieras sembrar un cultivo completamente absurdo, como un caramelos, violines, chistorra, ¿cuál elegirías y por qué? Completamente absurdo. A ver, Lo que a quieras. ver, no es absurdo. Yo si pudiera, y rememorando mi historia, el pan de escanda que hacía mi abuela. Mi Ajá. abuela hacía un pan de escanda eh, que tenía un sabor único. Entonces, si pudiera, como es algo que no se puede conseguir y ya evidentemente no lo podré conseguir, te diría que por la nostalgia que me produce sería eso, la verdad. Es muy personal, pero yo te diría que se volviera a aquel pan de escanda que hacía mi abuela. Ese. Oye, Edu, yo estaba pensando ahora en una pregunta un poco diferente a las habituales y es, ya que estamos hablando de el mundo internacional, estamos hablando de todo lo que pasa en todas partes, ya que estamos hablando de todo lo que pasa a nivel actual, de todo ese tema de los aranceles, de los Incoterms, de las oportunidades, que a veces son buenas y otras son complicadas. Si tú fueses en el sector agro o en el sector del comercio internacional líder mundial por un día y tuvieses la oportunidad de tomar una decisión para abrir o cerrar esas oportunidades de venta, para dar a conocer un producto de tu tierra o para traer productos de fuera, ¿qué decisión tomarías y por qué? A ver, si para una tengo menos respuesta, para la otra lo tengo claro, ¿vale? Em, a nivel mundial se me queda muy grande, o sea, sinceramente no sé por dónde, además tal y como está ahora mismo, no sé muy bien por dónde echarle mano. Imagínate que en vez de Eh, estar aquí conmigo, estás con Trump y que bueno, a ver, podéis mira, hablar cara mira, a cara. esa era, yo que tenía un poco, que había escuchado los podcasts anteriores y había escuchado una pregunta que hacíais alguna vez, que es, si pudieras colaborar con alguien, ¿con quién lo harías? Y yo, esta la tenía clarísima, que era, a mí ahora mismo, déjame ver en qué momento toma Trump las decisiones, déjame verlo, o sea, no participar, pero sí estar, ver cómo funciona y demás, y también estar en la contraparte, es decir, cómo luego cuando eso llega a Europa, cómo ¿Cómo se responde recibe? Europa. Vale, entonces yo si tuviera, a ver, es muy osado, pero yo si tuviera esa capacidad, lo que sí intentaría es poner un poco de orden y un poco de tranquilidad, porque al final lo que tú decías antes de qué le diría a una empresa que tiene que empezar a salir fuera, ahora mismo no se lo puedo decir porque tiene una sensación de miedo. Claro. Esa es la realidad. O sea, a día de hoy, lo que escucha y tú vas, lo ves en la calle, es decir, la gente que no está de ello ve esto y dice, ostras, la que va a caer. Y los que os dedicáis a esto, entonces, ¿qué haría si yo pudiera bajarme un poco el sufle? No sé cómo, ¿eh? También te lo digo. O sea, no sé si sería minimizar un poco el efecto Trump, no sé cuál es, pero sí que haría bajar un poco el sufle, es decir, volver un poco a una cierta estabilidad, que la gente entienda que el mercado internacional es un mercado como cualquier otro que se puede hacer, entonces trataría de buscar una medida que sinceramente no la sé, no tengo la respuesta, pero sí la idea sería bajar el sufle. Es decir, que los aranceles, que la guerra, que todo eso no estuviera en el vocabulario de la gente. Que digamos que volviéramos un poco al estadio de, oye, es un negocio, es una operativa, hay empresas que quieren comprar, hay empresas que quieren vender, habrá barreras, habrá situaciones, pero no esta sensación de ruido que creo que cuando yo estudiaba siempre me acuerdo que decían que o sea, una cosa es la economía real y otra la percepción de la economía. Y la percepción de la economía ahora mismo en el comercio internacional, vosotros,
o sea, yo lo veo desde dentro, pero seguramente si os pregunto a vosotros me diréis, es convulso, es un terremoto, entonces yo trataría de bajarlo. Ujú. Otra vez a una situación más o menos de una cierta estabilidad que permitiera que una empresa se pueda acercar al mercado internacional sin tanto miedo Ujú. o sin tanto ruido. Ese sería, o sea, intentaría nada más hacer de pacificador, de mediador, de no sé cuál sería, ¿no? Pero de bajar el suflé, porque con un suflé tan alto, el problema es que, o sea, había una frase que utilizaba mucho mi madre, que igual es buena para ejemplificar esto, y es que cuando entras en el y tú más, y tú más, y tú más, que parece ser que es un poco hacia lo que se tiende ahora, ¿no? Pues tú 20, yo 50, tú 100, yo... Y entonces decía mi madre muchas veces, uno a veces ciega porque otro no vea. Es que nos están haciendo daño. O sea, es que esto no... Quiero decirte, hay un momento en el que ya no es una suma buena ni para ti ni para mí. Y como esa situación parece, o por lo menos, claro, a ver, no estamos en la mente de ellos, ni sabemos, pero sí que está el suflé elevado. O sea, tú te levantas por la mañana y ves las noticias. Y el Claro. otro se levanta y ve, hay que bajarlo, hay que volver a dar tranquilidad y un poco de paz de espíritu y dejar que la gente y las empresas y la gente que quiera hacer el negocio vuelva otra vez a ello. Con lo cual, un mediador, un estabilizador, algo así, estaría bien. Pues muchas gracias, Edu. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Esperamos que se calmen un poco las aguas a nivel internacional. Como se suele decir, en aguas internacionales hay espacio para que todos puedan hacer lo que quieran. Esperemos que lo hagan de forma responsable. Y nada, Manel, damos por terminada una entrevista muy interesante, con muchos propósitos y con un tema muy, muy de Sí. actualidad. Gracias, Edu. Sí, la verdad es que en estos tiempos en el que todo el mundo habla de todo y sabe de todo, pues hablar con alguien que realmente sabe de lo que está hablando, pues es una suerte, ¿no? O sea que genial, muchísimas gracias. Unos de donde nace o de donde pase dicen yo voy a echar raíces en otra maceta. Muros de hormigón en tu origen, tíralo. Madre naturaleza manda la ley de la huerta. Unos de donde nace o de donde pase dicen yo voy a echar raíces en otra maceta. Muros de hormigón en tu origen, tíralo. Madre naturaleza manda la ley de la huerta. No hace falta ponerme los cascos, ya escucho los cantos de los pájaros, los ácaros por mis pies van debajo, ando descalzo pisando ramitas, pisando hierbajos. No sé en tu urbe, pero en el pueblo somos muy majos. Valencia, Asturias es mi viaje, pulverizo con pulmic, laboro con keeper, podo con kamikaze, que cuál es mi apodo, el guaje en valenciano tete, porque desde que llevé chupete quise cultivarme. Somos la voz de la razón, locutor y agricultor, esta radio nació con agua y semillas. Pasados los años era un roble, una encina, lo que un día fue ciudad, ahora es Proud, ¿te imaginas? Déjamelo en ruinas, y con estas marcas la vida es más fácil. Entre tanta catarra mi oasis lo enchufas y chachi. Yo ya me callo que empieza la trama, que sea por muchas temporadas.